La glorificación del idioma griego, más o menos un recorrido histórico desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Vamos a comentar el estado de diglosia que se sucedió en Grecia en los últimos 2 siglos, hasta la unificación del idioma griego como una lengua panhelénica unificada. Todo esto comienza hacia finales del siglo XVIII, cuando 2 grupos de académicos estaban debatiendo acerca de cuál iba a ser el idioma oficial para el Estado griego. Recordemos que estamos todavía en un momento en el cual Grecia no era un Estado independiente, y una vez alcanzada esa independencia querían saber, bueno, cómo va a ser el idioma oficial de nuestro Estado. Un grupo encabezado por Eugenio Boulgaris, acá a la izquierda, proponía un idioma un poco más formal, si se quiere, que sus contrapartes, y trataba de buscar un idioma más parecido al griego antiguo, con características arcaicas del idioma que ya no se utilizaban mucho cotidianamente. Por el otro lado, Dimitrios Katarsis, que era alumno de Boulgaris, proponía un idioma más cercano al que se hablaba en la calle, al idioma popular, si se quiere. Y Adamantios Corais, también hacia finales del siglo XVIII, propone al Cazarecusa, que significa idioma purificador, como un idioma propio para el Estado griego, que era un idioma que agarraba aspectos propios del griego arcaico, del griego antiguo, mejor dicho, agarrando características que ya no se utilizaban en ese momento. Una vez llegada la unificación la independencia de Grecia, en 1830, se establece el Cazarecusa, como dije antes, significaba idioma purificador, idioma limpio, si se quiere, como el idioma de facto del Estado griego, pero no como el idioma oficial del Estado. Esto en parte ocurría porque, como dijimos antes, Adamantios Corais, que fue el creador de este idioma, estaba muy en contra de las academias lingüísticas, por ejemplo, de la Real Academia Española, de la Academia Francesa, porque las consideraba tiránicas. Entonces, nunca se terminó de oficializar como tal el idioma, pero era que se usaba en contextos académicos, en el Senado, en las leyes, etc. Este idioma construido, y esto es algo importante tener en cuenta, el Cazarecusa no era un idioma orgánico, no era un idioma hablado cotidianamente por la gente, sino que fue un idioma que estaba construido, así que fue artificial, si se quiere. De esta manera se buscaba volver a las raíces lingüísticas del griego antiguo y eliminar palabras adaptadas de otros idiomas. Un ejemplo fue la Fuerza Naval Helénica, que trató de eliminar de su vocabulario naval distintas palabras que provenían del italiano. Recordemos que muchas islas del Mar Jónico, pero islas de Grecia en general, estuvieron bajo dominio italiano, particularmente veneciano. Entonces muchas palabras de la marina eran italianas y se trató de reemplazar por palabras griegas, nativas del griego antiguo. Un ejemplo, no necesariamente de la marina, sino de la comida, pasticcio, viene de la palabra italiana pastiche, que significa mezcla. Así que no voy a decir que el pastillo es italiano, pero entienden a lo que voy. Como dije antes, se intentaban introducir distintas características que ya no se utilizaban en el griego cotidiano, como por ejemplo el caso dativo para los sustantivos o el infinitivo también para los verbos. Como no había una autoridad regente del idioma, es decir, no estaba fijo cuál era el idioma que se hablaba y tampoco estaba estipulada las distintas reglas que tenían que seguir, distintos autores, distintos eruditos de la lengua le iban modificando más o menos a placer propio, es decir, le iban sumando distintas características que ellos consideraban apropiadas, pero nunca se llegó a tener una versión unificada de lo que era el Cazarecusa. Y esto hizo que las instituciones educativas tuvieran problemas a la hora de enseñar el idioma. Claro, si no tenemos un idioma unificado para enseñar, entonces no sabemos qué variante de ese idioma enseñar. Y esto hizo que el pueblo no haya podido adaptar todos estos cambios, todos estos arcaísmos del idioma, y el Cazarecusa se alejaba cada vez más del griego demótico, que era el griego de la gente. Recordemos que en este caso tenemos 2 registros, si se quiere. Un registro culto, que era el Cazarecusa, y un registro, no sé si vulgar, pero popular, que vendría siendo el griego demótico. Y para algo, se ve bastante borroso, pero para dar un ejemplo, ahí tenemos un pasaje de la biografía de San Nicolás de Bari, escrita por Monseñor Damasquinos de Atenas, y algo que debería poder verse a simple vista, pero no se está pudiendo ver mucho, es que esto está escrito en Cazarecusa, ¿no? Tenemos un montón de tildes presentes en el idioma que hoy en día no se encuentran y que eran propias del griego antiguo.
En el griego antiguo teníamos tildes, de vocal aspirada, de vocal no aspirada, tonos agudos, tonos graves y circunflejos que representaban tonos ascendentes y descendentes, porque el griego antiguo era un idioma tonal, es decir, que decir a o a eran tres sonidos distintos correspondientes a tres letras distintas. Gracias, Tommy. Ahí se puede ver bastante bien, ¿no? La virguilla, por ejemplo, arriba de esta omega, representaba un tono ascendente y descendente para una vocal. Y hoy en día no se encuentran. De hecho, estas tildes estaban en el griego antiguo porque se pronunciaban así. Pero en el castaregusa no se utilizaban. Es decir, estaban acá solamente por un tema cultural, si se quiere, o por un tema estético, pero no tenían ningún tipo de utilidad porque se pronunciaba igual que el griego moderno. Y esto hacía que, como no tenía un fin para, es decir, no tenía efectos en la pronunciación, la gente, bueno, le costaba integrarlos, básicamente. Todo esto hizo que varios movimientos prodemóticos, es decir, en favor del griego demótico, surgieran principalmente en las islas del Mar Jónico. Un evento muy importante fue la publicación del poema Corina y Pindar, escrito enteramente en demótico por Georgios de Terchis, y un evento, sí, bueno, también importantísimo, quizás hasta fundacional para el griego demótico, fue la publicación del manifiesto La cuestión del lenguaje, que es el manifiesto que le da nombre a esta presentación, que fue escrito enteramente en demótico por Nicolaos Komnenos, que fue un pionero de las luchas lingüísticas para y por el griego demótico. Básicamente, en este manifiesto, él presentaba la idea de que el idioma hablado debería ser el que sentara las bases al idioma escrito y no al revés. Con el castaregusa se buscaba eso, se buscaba agarrar un idioma que fuera visualmente parecido al griego antiguo y después construir un idioma hablado en base a eso, es decir, hablar como se escribía. Komnenos planteaba que tenía que escribirse como se hablara, que es de hecho la forma más orgánica en la que se forma un lenguaje, ya que el idioma tiene que ser juzgado a través de su efectividad para transmitir. ¿Para transmitir qué? Sentidos, para transmitir emociones, significados, etc. Una frase que me gustó mucho de él fue que el lenguaje es un medio, no un objetivo, y que renunciar al lenguaje de la gente sería equivalente a renunciar al futuro de una nación. Aquí hay pueden ver, bueno, la portada del manifiesto, la cuestión del lenguaje. En el año 1885, Emanuel Roniti, que era un traductor y un periodista griego, acuñó el término diglosia para referirse a un suceso muy interesante que pasaba en el Senado, que era que básicamente los miembros del Parlamento escribían sus discursos en castaregusa y los decían, lo recitaban en castaregusa, pero a la hora de debatir pasaban al demótico. Ellos tenían una forma de escribir de manera, sí, de vuelta, culta, si se quiere, con el castaregusa, pero como nadie hablaba de manera fluida, ¿sí?, en castaregusa, pasaban a debatir en demótico porque era la manera más fácil que tenían de expresar sus ideas de manera hablada. Y bueno, otro hito muy importante para el reconocimiento del demótico como el idioma del pueblo griego serían los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas en el año 1896, en el cual se cantó un himno olímpico con palabras y con expresiones en demótico. Y ese mismo año, Andreas Karkavitsa publicó El Mendigo, que fue la primera novela escrita enteramente en demótico, y bueno, ahí se puede ver un anuncio de los Juegos Olímpicos de la época. En 1910 asume Eleftherios Perizelos, que para quienes no sepan es una figura importantísima en la historia moderna de Grecia, si no la más importante, y se fundó la Asociación Educacional. Asumió como primer ministro, por no parecerlo. Esta asociación apuntaba a la enseñanza del demótico en las escuelas primarias, y muchos de sus integrantes cuestionaban la enseñanza del griego antiguo en estas escuelas, ya que era un idioma que ya no se hablaba, entonces pensaban, ¿por qué tenemos que enseñar algo que no se habla y no perder tiempo en enseñar un idioma que sí se habla, como sería el griego demótico? Esto tuvo efectos reaccionarios del grupo Castaregusa, es decir, pro-Castaregusa, que un año después agregaron un artículo a la Constitución estableciéndolo de manera indirecta, si se quiere, como el idioma oficial del Estado griego. Pasados unos años, en el 1917 se terminó eliminando al griego antiguo del programa de las escuelas primarias, que ya estaban enseñando más demótico que castaregusa. Y algo muy importante es que luego de la expansión territorial dada por la guerra de los Balcanes, el griego demótico se utilizó como una herramienta para incorporar a los territorios anexados y para integrar a la población de esos territorios al Estado griego, al Estado helénico.
Esto de vuelta tuvo varios efectos reaccionarios por grupos prodemóticos que en el año 1921 llamaron a una quema de libros educacionales en demótico de manera buena para oponerse al gobierno de turno. Tuvieron que pasar más de 50 años para que en 1976 el demótico fuera el único idioma enseñado en las escuelas primarias, y en 1977 se terminó aceptando el demótico como el idioma oficial de la administración del Estado griego, y una década después fue incorporado totalmente por el aparato legal de la nación. El último cambio que se le hizo al griego demótico fue hecho por el primer ministro Andreas Papandreou, que en el 82 decretó un sistema monotónico. ¿Qué significa esto? Monotónico, un solo tono, es decir, eliminó todas las tildes que no se utilizaban del idioma y dejó solamente a, bueno, los que saben griego acá saben que hay una tilde que es el tono, que sería equivalente al centro ortográfico en español. Entonces, para finalizar, ¿dónde estamos hoy en día? Hoy en día el griego que se habla en Grecia y en Chipre y el que se aprende básicamente en todo el mundo es el griego moderno estándar, esa es la terminología oficial, que no es el mismo lenguaje vulgar de finales del siglo XVIII y que surge en demótico, pero que adopta varios términos del castanegusa para contextos académicos o para léxico oculto. Es decir, que no es un lenguaje vulgar, pero tampoco es un lenguaje constructo, es una mezcla de las dos, si se quiere. Entonces la lengua no es que volvió al pasado, no es que volvimos al griego arcaico, pero tampoco estamos hablando como liches, por así decirlo, no estamos hablando cualquier cosa, sino que terminó sobreviviendo la lengua, que pudo enseñarse, hablarse y que pudo vivirse. Y una frase que también me gustó mucho, que me encontré mientras investigaba para esta presentación, es que el griego se logró desarrollar como un instrumento de expresión panhelénico por parte del pueblo griego. Para finalizar, tengo un par de ejemplos de cómo se veía el griego castanegusa, y los que saben griego acá, o todos de acá que saben latín, saben que hay algo que se llama casos gramaticales para los sustantivos que aparecen en el griego, y los conocemos también como en alemán, por ejemplo. Si nosotros queremos decir el perro en castellano, decimos el perro, pero si queremos decirlo en griego decimos os kilos, en griego moderno. En castellano es igual, se agregaba una tilde en la omicron del principio, pero como dijimos antes, esto no afectaba a la pronunciación. Queremos decir, voy a sacar a pasear al perro, entonces es tons kilo. Y castellano usa igual, se acabó una ni al final, pero de vuelta, la pronunciación, aparte de eso, era idéntica. Esto es del perro, astoine tus kilo. Entonces, eso, tus kilo y castellano usa de vuelta, igual. ¿Qué pasa si queremos decir astoine ya tons kilo? Astoine, o sea, esto es para el perro. En griego moderno, como dijimos antes, ya tons kilo, y en castellano usa de una forma, de un caso gramatical específico, para esto que se llama el caso dativo, que era tos kilo con omega y bueno, con sus respectivas tildes también. Otro ejemplo son los registros para los nombres. Particularmente yo encontré exclusivamente para nombres masculinos, no encontré para femeninos, pero encontré que hay dos registros distintos, uno formal y uno coloquial. Por ejemplo, para Nicolás, el registro formal que va a aparecer en el pasaporte, en el certificado de bautismo de lo que se llama Nicolás, va a ser Nicolaos, pero cotidianamente se dice Nikos. Mismo con Jorge, mi nombre es Georgios formalmente y Yorgos de forma coloquial, cotidiana en la calle. Lo mismo con Juan. Juan formalmente es Ioannis y cotidianamente es Giannis, y Constantino es Constantinos y Costas de manera de vuelta, coloquial, ¿no? Así que eso es todo. Muchas gracias por eso.